Catalina tenía apenas un año de haber tomado los hábitos cuando empezó a sentir unas fuertes náuseas, mareos y malestar en general, así que tuvo que asistir al ginecólogo. Pero para su sorpresa, el diagnóstico del médico fue absolutamente inesperado. La monja estaba embarazada y no era del Espíritu Santo. Nadie pudo creer cómo es que se había embarazado, hasta que el doctor lo explicó todo. Sor Catalina era una joven monja de apenas 23 años, que desde muy niña había decidido consagrarse a la vida religiosa, muy a pesar de que su familia se oponía, porque consideraban que debía seguir la tradición familiar y estudiar medicina para asegurar su futuro, aunque en realidad sería la heredera de una buena fortuna que había hecho sus padres, dos ortopedistas de mucho pero mucho prestigio. Sin embargo, al convivir con las religiosas del colegio donde estudiaba, ella se enamoró de su forma de vida y estaba segura de que ese era el camino que debía seguir, sobre todo porque aquella orden se dedicaba a la educación, a atender a enfermos en los hospitales y sobre todo a alimentar al hambriento. Realmente Catalina siempre se involucraba en los proyectos sociales junto a sus amigas, aunque ellas le decían que pensara muy bien si se convertiría en monja, porque la vida es una sola y en el convento seguramente no sería divertida. Pero no había ningún argumento que valiera para hacerla desistir de aquella decisión. Era misión imposible para sus amigas hacerla entrar en razón según la lógica de ellas, pero todos los comentarios entre su círculo más cercano siempre estaban dirigidos a tratar de persuadirla, pero ahí estaba firme en su convicción, al punto de que ni siquiera quería salir a fiestas porque pensaba que eso podía apartarla de su camino. En su primera juventud, solo tuvo un novio y duró 2 días con él, pues su anhelo era consagrarse a Jesucristo nada más. Ya cuando Catalina cumplió la mayoría de edad, ingresó a realizar el postulado en aquella orden religiosa que tanto le agradaba, y estando adentro se terminó de convencer de que aquella era su vocación. Apenas tenía un año de haber tomado los hábitos formalmente cuando empezó a sentirse muy mal de salud. Sus padres eran médicos. Le pidieron que por favor viajara a casa para examinarla y enviarla al laboratorio a realizarse algunos análisis, pero ella les dijo que seguramente era algo pasajero y que no era necesario que se preocuparan ni tampoco que viajara. Los señores no estaban de acuerdo en que ella estuviera en el convento, así que casi no la visitaban, y aunque al inicio le dolía esa situación, finalmente aseguró que estaba cumpliendo con la palabra de Dios de que es bienaventurado quien deja a sus padres y a su familia por seguirlo a él. Sin embargo, un par de semanas después, sentía mucho dolor en la espalda y en el vientre, por lo que la Madre Superiora le ordenó que asistiera a la consulta del médico del convento. Ella argumentaba que sentía mucha pena de ir a un ginecólogo, pero como las molestias eran muchas, finalmente tuvo que hacerlo. Claro, tímidamente le dio al médico sus datos generales y luego le explicó el motivo de la consulta. Después de algunos análisis y de una ecografía, el doctor le dijo que necesitaba hablar con la Madre Superiora. Sor Catalina le preguntó qué sucedía y él le respondió que ella estaba embarazada. La jovencita salió horrorizada del consultorio, gritando que aquello no podía ser posible. Antes de ir al convento, pasó donde el sacerdote rector de la orden religiosa y le contó lo que estaba sucediendo. Ni siquiera había terminado de decirle lo que el médico le diagnosticó cuando el sacerdote cayó desmayado sobre su escritorio. Pero cuando llegaron los paramédicos, no había nada que hacer. Del susto, el sacerdote había sufrido un infarto justo en el momento en el que intentó reprender a la hermana. Cuando la Madre Superiora se enteró del suceso, llegó de inmediato y Catalina le comunicó lo que estaba pasando
Y la monja, sí, estalló de cólera. Le pidió que se quitara el hábito y abandonara el convento de inmediato, porque ella era una deshonra para la congregación. Catalina estaba bañada en lágrimas y le juraba a la Madre Superiora de que ella no había faltado a sus votos nunca. Pero la mujer, intransigente, la corrió y la culpó por la muerte del sacerdote. Al despedirse de las demás religiosas, varias creían que era obra del Espíritu Santo, aquel raro embarazo, pues confiaban en la honestidad de ella, pero finalmente tuvo que irse para su casa. Cuando el médico le contó a su mejor amigo lo que había sucedido, él le dijo que aquello no era ético y que debía decir la verdad. Al llegar a su casa, el doctor llamó al convento y le explicó a la Madre Superiora lo que había sucedido. La monja estaba molesta y le dijo que ya no trabajaría más para ellas, porque por su falta de profesionalismo, el sacerdote había muerto y ella había humillado a la hermana Catalina. El doctor no hallaba a dónde meterse de tanta pena que sentía, y cuando el rumor se corrió por el pueblo, la gente enardecida empezó a culparlo por el infarto que había sufrido el sacerdote, y este no aguantó la presión y se tuvo que ir a otra ciudad. Antes de marcharse se disculpó con la hermana Catalina, que en realidad sufría de miomas en la matriz y pudo volver al convento. Mientras aquel hombre aprendió la lección de que una broma pesada nunca es de buen gusto, sobre todo si se hace a personas con las que uno no tiene confianza. Además, él jugó con la honra de una mujer entregada a Dios y eso difícilmente se lo iban a perdonar. Finalmente, a la hermana Catalina la operaron por los miomas y siguió su vida misionera en el convento, a pesar de aquel incidente de mal gusto que tanto daño le había causado. Del médico, la verdad es que no volvieron a saber nada, absolutamente nada. Amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.